Muy buenas, vamos a meternos de lleno en una de las tareas clave para cualquiera que estudie ingeniería, el paso de un modelo CAD, con todo su detalle, a un resultado de simulación que sea sobre todo fiable. Esto va a ser una guía práctica para entender no solo los clics, sino el porqué de cada decisión. Bien, pues para no perdernos, aquí tenemos nuestra hoja de ruta. Un recorrido muy lógico, paso a paso, que nos va a llevar desde ese modelo de diseño inicial hasta un análisis estructural que de verdad tenga sentido. A ver, el primer gran reto es este. Partimos de un modelo CAD que está lleno de detalles pensados para fabricar, pero para analizarlo, para hacer cálculos, necesitamos una versión simplificada que sea matemáticamente coherente. El verdadero arte está en hacer esa simplificación sin meter la pata y que los resultados no valgan para nada. Venga, pues vamos al lío. Nuestro primer paso práctico va de eso, de simplificar con cabeza. Aquí es donde tenemos que cambiar el chip y empezar a pensar más como analistas que como diseñadores puros y duros. Y para eso tenemos que conocer un término clave, defeaturing, que no es otra cosa que el arte de saber qué detalles podemos ignorar. Quitar logotipos, pequeños redondeos, agujeros que no soportan carga, todo eso nos ayuda a tener mallas de cálculo más limpias y, sobre todo, a que los cálculos vayan mucho más rápido. Fijaos bien en esta imagen, porque aquí se ve perfectamente el dilema. A la izquierda, el modelo real, tal como se diseñó para fabricar, y a la derecha, el modelo que de verdad necesitamos para la simulación. Nuestro trabajo como ingenieros es precisamente construir el puente entre esos dos mundos. Pero ojo, simplificar no significa borrar a lo loco. Y aquí va una advertencia muy importante que viene de la fuente. Si quitamos un pequeño redondeo interior, una esquinita, podemos crear lo que se llama una singularidad. Y eso es un problemón, porque el modelo matemático nos va a dar tensiones infinitas en ese punto. Un resultado que es, a todas luces, falso. Y claro, esto que acabamos de ver nos lleva directos al siguiente punto. No solo importa la forma de la pieza, sino cómo esa pieza se relaciona con su entorno. Vamos a hablar de las condiciones de frontera. Dicho de una forma muy simple, las condiciones de frontera son las instrucciones que le damos al programa para que sepa dos cosas: por dónde está sujeta la pieza y por dónde le llegan las cargas. Si no le decimos esto, para el software la pieza está flotando en el espacio y, lógicamente, no puede calcular nada. Y aquí el número mágico es el 6. ¿Por qué 6? Porque un objeto en el espacio 3D tiene 6 posibles movimientos, lo que llamamos 6 grados de libertad. Se puede mover en los 3 ejes, X, Y, Z, y puede girar alrededor de cada uno de esos ejes. Para que nuestro análisis funcione, tenemos que impedir esos 6 movimientos. Si se nos olvida uno, el cálculo fallará. En esta tabla vemos algunos apoyos típicos. Y quiero que os fijéis en un detalle que a veces se pasa por alto. Para los elementos sólidos, un apoyo fijo que restringe todo y uno inamovible que solo restringe las traslaciones, en la práctica hacen lo mismo. ¿Y eso por qué? Pues porque los elementos sólidos, por su formulación matemática, no tienen grados de libertad de giro de sus nodos. Es un detalle técnico, pero es fundamental entenderlo. Muy bien, ya tenemos la geometría y las fronteras. Ahora vamos a ver las reglas del juego. Es decir, las hipótesis que tienen que cumplirse para que todo lo que estamos calculando con un análisis estático lineal sea realmente válido. Son estos 3 pilares, ni más ni menos. Primero, las deformaciones tienen que ser pequeñas. Segundo, el material tiene que comportarse de forma elástica, sin deformaciones permanentes. Y tercero, las cargas se aplican despacito, sin golpes ni vibraciones. Si alguna de estas 3 cosas no se cumple, este tipo de análisis ya no sirve y los resultados no son fiables. Y aquí va otra regla de oro, sobre todo para aplicar las cargas, el principio de San Venant. Lo que nos viene a decir es que, lejos del punto exacto donde aplicamos una fuerza, al modelo le da un poco igual cómo la hemos distribuido, siempre que la fuerza total sea la misma. Y por eso podemos, por ejemplo, simular un tornillo aplicando una presión en el área del agujero, y los resultados, lejos de ahí, serán correctos. Bueno, pues ya lo tenemos casi todo. Ahora solo falta juntar todas estas piezas del puzzle y ver cómo encajan en el flujo de trabajo real que nos encontramos en cualquier programa de simulación. Y esta es la secuencia lógica que seguiremos siempre. Primero, le decimos al programa de qué material está hecha la pieza. Luego, con las sujeciones, le decimos cómo está anclada. Después, aplicamos las cargas externas que tiene que soportar. Y por último, creamos la malla, que es dividir la pieza en miles de trocitos pequeños para que el ordenador pueda, por fin, resolver las ecuaciones. Y cerramos con esta pregunta, que en el fondo es la clave de todo. Porque al final, hacer una buena simulación no va solo de saber usar un software. Va de tener criterio de ingeniería para saber dónde está esa línea fina que separa una simplificación útil de un error que invalida por completo nuestro trabajo. Muchas gracias por la atención.